Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa especial de Objetivo Directo aquí en The Objective, donde vamos a analizar las elecciones de este domingo 8 de febrero en Aragón. Ha habido elecciones autonómicas y contamos para analizarlas con un auténtico equipazo. Aquí me acompañan en el plató, como siempre, Carlos Dávila, pero también Marcos Ondarra, Ketty Garat, Luca Costantini, y conectaremos también en directo con la sede del Partido Popular, donde se encuentra Paloma Cervilla. Vamos a analizar con calma los resultados, las declaraciones de todos los líderes políticos en una jornada electoral que, como resumen yo diría, ha sido una especie de repetición de lo que ya vimos en las pasadas elecciones extremeñas del 21 de diciembre. El Partido Popular ha vuelto a ganar con claridad las elecciones, pero en esta ocasión, incluso, ahí lo están viendo, bajando 2 escaños respecto a lo que obtuvo en el año 2023. Por su parte, el Partido Socialista se ha vuelto a despeñar. En esta ocasión pasa de 23 a 18 escaños, obteniendo el peor resultado de su historia. Ya lo obtuvo en el año 2015. Y Vox, ahí está la gran novedad en la parte de la derecha, pasa de 7 a 14, duplica los escaños, prácticamente lo mismo que sucedió en Extremadura. En el resto de partidos, Chunta Aragonesista ha dado un salto adelante de 3 a 6 escaños. Aragón Existe se queda en 2, ha perdido 1 por el camino, y la extrema izquierda se queda con 1. En esta ocasión, ese escaño va para Izquierda Unida y Sumar, y en este caso Podemos es quien no ha obtenido representación. Esos son los resultados de estos comicios del domingo, en donde, como digo, la clave básicamente es que el Partido Popular es el único que puede formar gobierno, Jorge Azcón el único que puede ser presidente en esta próxima legislatura, pero si lo quiere ser, para lograrlo tendrá que pactar con Vox, porque no parece que se pueda poner de acuerdo con Pilar Alegría, que sería la otra alternativa que los números nos ofrecen. Bien, es cierto, eso hay que decirlo también, que en la noche electoral, por primera vez en años, ya ha habido una llamada de felicitación desde el Partido Socialista al Partido Popular. Esto no ha ocurrido en las últimas contiendas electorales en España y ya es una gran novedad que Pilar Alegría, después de los resultados, haya llamado a Jorge Azcón admitiendo y reconociendo la derrota. Carlos, no sé qué lectura haces de esto. De un primer brochazo tú casi has hecho un esquema muy pegado a la realidad de lo que ha pasado. Yo los resumiría en 3 partes. La primera, el Partido Popular ha ganado, tiene que gobernar, va a gobernar, pero no ha cubierto las expectativas. A mi juicio es importante decirlo, pero individualmente yo quiero decir que ha hecho una buena labor. Este hombre ha sido un buen candidato, pero no ha conseguido por lo menos igualar lo que tenía anteriormente. El Partido Socialista se ha pegado un morrazo monumental y no parece que, a pesar de la felicitación al presidente Azcón, se haya enterado exactamente de lo que ha pasado, porque sigue diciendo Pilar Alegría que lo importante es la estabilidad del país, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que decía cuando estaba en el Consejo de Ministros. Y lo tercero, Vox. Vox, ahora la incógnita es saber cómo se va a comportar Álvaro. ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a hacer sufrir mucho a Azcón para hacer un gobierno de coalición? ¿No va a querer entrar en el gobierno de coalición y va a querer que se desangre el presidente? No se sabe. Y luego hay una cosa fundamental. Tenemos de aquí un mes unas elecciones nuevas. Por tanto, mañana mismo tú y yo empezaremos a hablar de Castilla y León. Bueno, eso será el próximo capítulo, el del 15 de marzo en Castilla y León, pero vamos a ir partido por partido analizando estos resultados y, lógicamente, tenemos que empezar por el Partido Popular, que es quien ha ganado, como hemos visto, con 26 escaños, ha perdido 2 respecto a las elecciones del año 2023 y en porcentaje de voto se le ha ido 1 punto por el camino. En relación a Extremadura hay una pequeña novedad. En Extremadura María Guardiola consiguió ganar un escaño respecto a lo anterior y consiguió sacar un porcentaje de voto, la verdad es que extraordinario. En Aragón es más complicado hacerlo porque hay más partidos en liza, pero aún así es verdad que el Partido Popular da una sensación de cierto atascamiento, o al menos esa es la impresión que los números nos ofrecen. Vamos a conectar con Paloma Cervilla, nuestra especialista en Partido Popular, que se encuentra en este momento en la sede del partido en la calle Génova. Paloma, ¿cómo estás? Estamos analizando resultados de las elecciones de hoy. Oye, cuéntanos cómo has visto tú los resultados, qué análisis
se hace en el Partido Popular sobre esto que hemos visto en Aragón? Bueno, yo creo que el Partido Popular hace ya casi unos 15 días ya no hablaba de una victoria grande, o sea, con más diputados, sino hablaba de una victoria de bloque de derecha y de izquierda. Evidentemente, habéis comentado antes que los resultados no han cubierto las expectativas. Yo creo que las expectativas en estos últimos días se quedaban en conseguir esos 28, han sido 2 menos y 1 punto menos, ¿no? Yo creo que eso ha hecho algún daño interno, pero rápidamente ellos han salido porque han querido valorar estos resultados como una victoria frente al sanchismo. Ellos han dicho que Pilar Alegría no se presentaba, que se presentaba Pilar Sánchez, y por ahí han intentado un poco ocultar esa pequeña decepción que la ha habido. Es evidente, el Partido Popular empezó esta campaña pensando que podía llegar entre 28 y 30, a mediados de la campaña se quedó en 28 y hace 3 días ya se pensaba que se podía perder un escaño. Yo creo que el Partido Popular hace esa valoración en el que el bloque de la derecha supera al de la izquierda y, como habéis comentado antes, la incógnita va a ser cómo se va a comportar Vox y, sobre todo, ahora se abre una negociación junto con Extremadura. Vox ha esperado hasta las elecciones de Aragón para ver qué puede hacer en Extremadura y ahora empieza realmente el partido. Pero, Paloma, ¿qué análisis se hace respecto a lo que ha pasado? Porque, claro, nadie esperaba un retroceso en escaños. Por lo que estás contando, da la impresión de que una vez más la campaña se le ha hecho muy larga al Partido Popular. ¿Se admite algún tipo de error en este sentido? Bueno, yo creo que ellos achacan un poco a la polarización excesiva que ha habido en esta campaña, una polarización que beneficiaba a Vox. A lo mejor en estos últimos compases de la campaña ha habido quizás un acercamiento a algunas posiciones más extremas que algún sector del partido dice que le ha podido perjudicar, pero realmente es que cuando hablas con dirigentes del partido te dicen que es muy difícil en este Pedro Sánchez que polariza tanto a la sociedad y que quizás todavía no le han cogido el punto a Vox. Ellos hablan de la polarización que les perjudica y que Pedro Sánchez polariza la sociedad para que ellos tengan un resultado peor. Oye, indudablemente se está hablando mucho en estas últimas horas del cierre de campaña del Partido Popular. Hay que recordar que no solo intervino Jorge Azcón, también lo hizo Feijóo y finalmente incluyeron a Vito Quiles en una especie de evento con la juventud o con los militantes más jóvenes. También hubo la actuación musical del grupo Los Meconios, que normalmente se había vinculado más a Vox. Esta estrategia del último día estuvo provocada por el miedo a perder más frente a Vox, porque ya tenían conocimiento de este retroceso en escaños, ¿o tú crees que esto que pasó el viernes al final se ha pagado en las urnas? Porque claro, yo he visto análisis en los dos sentidos. Hay quien dice que aquello fue un error mayúsculo lo del viernes y que por eso han sido castigados en las urnas, pero hay quien dice que el PP ya era consciente el viernes de que estaba retrocediendo y que había que impulsar de alguna manera la campaña para intentar recuperar algún voto de Vox. El Partido Popular, como tú bien dices, quería recuperar un poco el voto joven, ¿no? Yo creo porque Vito Quiles se asemeja al voto joven. Yo creo que en el Partido Popular hay un sector del partido que le parecía bien, porque Vito Quiles lleva desde hace tiempo acercándose al Partido Popular en diferentes actos. Yo creo que el Partido Popular ha querido recuperar parte de ese voto joven, que está claro que se va para Vox, pero yo creo que en los próximos días se verá exactamente el resultado y la experiencia con este tipo de periodistas más extremos y qué influencia pueden tener en ese voto joven, pero realmente ha sido un cierre de campaña un poco polémico, un poco extraño y que sobre todo que no acompansa mucho con ese centro y con esa moderación del Partido Popular. Paloma, no te molestamos más, te liberamos para que puedas seguir haciendo tu trabajo y no te echen de la sede del Partido Popular, y volvemos aquí al estudio para analizar el resto de partidos. En este caso, Ketty, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien, yo también. Vamos a ver lo que ha pasado con el PSOE, porque claro, hemos hablado de que el PP retrocede, cierto, pero aquí quien retrocede más es el Partido Socialista, que ha pasado de 23 a 18 escaños, ha dejado 5 por el camino y ha igualado su peor resultado en Aragón, que fue en 2015. Ha igualado en escaños, cuidado, porque yo creo que esto es relevante, saca los mismos 18 escaños que sacó Javier Lambán en 2015, en un contexto muy diferente, que eso es lo que están analizando ya fuentes internas del Partido Socialista, pierde 5 puntos porcentuales, 5 escaños y 38.500 votos. Es muy relevante, ¿por qué? Porque si ponemos un poco las luces largas, que es lo que yo creo que tenemos que hacer, viendo precisamente, bueno, pues todo el recorrido electoral que viene desarrollando el Partido Socialista desde hace un tiempo, vamos viendo cómo el espacio de la izquierda se va achicando y el espacio de la derecha se va ensanchando. Y en ese espacio de la izquierda que se va achicando tenemos un Partido Socialista que efectivamente tiene los resultados que yo acabo de recordar o de arrojar en comparación con los del 2015, pero el contexto es completamente diferente. En ese momento de 2015, recordáis, eran los tiempos del famoso cuasi sorpaso que se decía, llegó a sacar el partido de Podemos 5.245.000 votos frente a los 5.500.000 del Partido Socialista. En ese contexto, en Aragón, en 2015, sí, el Partido Socialista sacó esos resultados, 18 escaños, pero es que Podemos sacaba 14. Y ahora mismo quien saca 14 es el partido de Vox. Es decir, hay una izquierda totalmente mermada que en el Parlamento ahora mismo aragonés lo que nos va a ofrecer es un bloque de 25 escaños, es la menor suma de la izquierda históricamente en ese Parlamento, y 41 de la derecha. 41 ha sido el resultado que menos ha sacado la derecha en ese Parlamento. ¿Con esto qué quiero decir? Pues eso, se va achicando un espacio, lo hemos visto en los últimos resultados electorales, los anteriores son las urnas en Extremadura, veremos a ver, y ya estamos viendo encuestas sobre las elecciones en Castilla y León, pero ahora mismo lo que se está respirando en el Partido Socialista, que yo creo que es lo relevante, y por aterrizar un poco este resultado más allá de las grandes cifras, en lo cualitativo lo que están diciendo es cuidado, porque el Partido Socialista no es ya alternativa al Partido Popular. Y quien se está erigiendo en alternativa al Partido Popular no es la izquierda, que es lo que debería de ser, basándonos en la alternancia política, sino la derecha más derecha, la que se sitúa más a la derecha del Partido Popular, y eso es un drama para un Partido Socialista que cada vez más se sitúa en la irrelevancia política. Mira, quiero que veas un gráfico que tenemos, a ver si podemos poner la evolución de voto. Ahí está. Esa es la evolución del porcentaje de voto en las elecciones autonómicas de Aragón del Partido Socialista. Ha obtenido el 24% en estas últimas elecciones y llegó a estar en el 21% en el año 2015, que es cuando repitió el mismo resultado de 18 escaños. Indudablemente está retrocediendo desde el 2010 sin parar y está en una cifra muy baja, que no sé si va a ser suficiente, Ketty, para que Pilar Alegría dimita, porque no ha dado al menos esa impresión. Ahora después la vamos a ver lo que ha dicho, pero tú no crees que se vaya a ir. Nada, en absoluto. Todo lo contrario. Yo hablaba a lo largo de estos días, ¿no?, con dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno, que lo que me decían concretamente, ya una vez arrojado el escrutinio, es la habríamos mantenido a Pilar hasta con 15 escaños. En el caso en el que estamos, 18, que es efectivamente una hecatombe electoral, es un derrumbe, aunque no sea el mayor resultado en términos cuantitativos de voto. El Partido Socialista no contempla en ningún caso un cambio, ¿no?, todo lo contrario. Van a sostener a Pilar Alegría, porque la estrategia de Pedro Sánchez al fin y al cabo es esa, es la de ir controlando los territorios, replicando su Consejo de Ministros territorialmente en diferentes zonas, en diferentes comunidades autónomas, en diferentes feudos, donde lo que se pretende es amilanar o silenciar a los críticos, independientemente del resultado e independientemente bueno, pues de los fracasos históricos que se vayan cosechando. Yo creo que estamos en otra lógica, Pedro Sánchez está en otra lógica, que lo único que persigue es el atrincheramiento, lo estamos viendo a escala nacional y lo estamos viendo a escala autonómica, y el control de los territorios pese
a que el Partido Socialista se sitúe en la más absoluta irrelevancia, fagocitado, por cierto, por otras formaciones políticas de izquierdas, en ocasiones, en este caso no es tan clamoroso, pero también lo es por la Chunta, bueno, pues fagocitado por por otras fuerzas más regionales o más regionalistas, que lo que están haciendo es básicamente comerse al PSOE y frenar su crecimiento potencial. Vamos a escuchar, si te parece, Ketty, lo que ha dicho Pilar Alegría en la noche electoral. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Esa era Pilar Alegría, la gran derrotada en las elecciones de este domingo en Aragón, y el vencedor, aunque es verdad que con una victoria algo amarga, ha sido Jorge Azcón, como decíamos antes. Vamos a ver lo que ha dicho en el acto que ha tenido lugar después de conocerse los resultados. Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Por eso, si el primer mensaje es claro, hemos ganado las elecciones, el segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Bueno, eso es indudable porque los números no dan para otra cosa. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes con Ketty. Vamos a ver la evolución de voto en las elecciones aragonesas del Partido Popular, y ahí vemos cómo el Partido Popular no está ni mucho menos en su mejor resultado de la historia. Es verdad que ahora tiene un competidor más a su derecha, pero no está mal, porque ha habido ocasiones en donde ha estado muchísimo más bajo. Indudablemente Aragón es un territorio complicado, muchos partidos políticos, nunca se ha producido una mayoría absoluta en esa comunidad autónoma y, curiosamente, por cierto, también, yo no lo sabía, me he enterado gracias al discurso de Azcón, el Partido Popular, gobernando en Aragón, nunca había sido capaz de revalidar la victoria, de poder seguir gobernando. Esto es una novedad, digamos, que se produce en este año 2026. Pero vamos ahora a hablar del otro partido de la derecha que, sin lugar a dudas, este sí que hay que señalarlo como el gran vencedor en cuanto a número de escaños. Es Vox, que ha pasado a duplicar su presencia en las Cortes de Aragón. Y para analizar estos datos está Marcos Ondarra. ¿Qué tal? Muy buenas. Marcos, a ver, cuéntanos un poco cómo ha ido la cosa para Vox y qué análisis se hace en el partido sobre los resultados. Mutatis mutandis, el escenario, como bien decías, es muy similar al de Extremadura, con el Partido Popular adelantando unos comicios precisamente para tratar de liberarse del yugo de Vox, y lo que han conseguido es, como se dice en bambú, el doble de Vox. Si en Extremadura pasaron, creo recordar, que eran de 4 a 7 escaños, ahora ha sido de 7 a 14, que por otro lado lo adelantamos en The Objective, que así va a suceder. La campaña, la lectura que han hecho en Vox es que la campaña ha sido evidentemente un éxito. En primer lugar, han tenido al candidato inspectore, que es Santiago Abascal, recorriendo todos los municipios, algunos de los cuales llevaban años sin ver a un dirigente nacional pasear por sus calles. El hecho de ir calle a calle, municipio a municipio, está dando un importante rédito, y sobre todo también por los temas que han tratado, ¿no? Yo creo que a la hora de saber conectar con los temas que más han preocupado a los aragoneses, Vox ahí sí que ha destacado con respecto al resto de formaciones. Habló de agricultura, de ganadería y de inmigración, con todo lo que eso conlleva en términos de inseguridad, en términos de falta de acceso a la vivienda y sobre todo en términos de colapso de
los servicios públicos, ¿no? Entonces yo creo que Vox ha sabido articular una campaña bastante atinada, con una participación de Abascal muy presente por todos los municipios de Aragón, con unos temas que han sabido tocar, y lo que los datos demuestran, por la caída de Pilar Alegría y de Jorge Azcón, es que, como muy bien comentaba Ketty, Vox no puede seguir entendiéndose como una extensión del Partido Popular. Vox es un partido atrapado todo que capitaliza el descontento con el gobierno de Pedro Sánchez, capitaliza el descontento que algunos sienten con el Partido Popular porque consideran que debería hacer una oposición más férrea, y así se extrae de los datos. Hay un trasvase ahora mismo más importante, y paradójicamente, del PSOE hacia Vox que del PSOE hacia el Partido Popular, pese a que es Alberto Núñez Feijóo quien constantemente apela en sus discursos a los socialistas desencantados. Y luego, aquí sí que hay una tensión, o va a ser muy interesante ver qué sucede, porque Vox ha detectado que crece cuanto más se separa del Partido Popular. Cuanto más separado está del Partido Popular y cuanto más choca en su discurso con el Partido Popular, mejor para Vox. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque eso es lo que en última instancia está bloqueando los pactos y los acuerdos de gobierno con el Partido Popular. ¿Por qué no se ha llegado todavía a un acuerdo en Extremadura? ¿Por qué sería también complicado un acuerdo en Aragón? Porque Vox se ha encontrado, desde que salieron los gobiernos autonómicos en 2024, muy cómodo en la oposición tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Y es evidente que pues estaría mucho más cómodo hasta que llegaran unas futuras generales fuera de los gobiernos. Ahora bien, es difícil vender a tus electores que les votas para otra cosa que no sea gobernar. Entonces están en esa dicotomía de entrar puede ser que nos pase factura, pero no entrar puede ser complicado de justificar ante nuestros electores que nos han votado precisamente para que gobernemos. Pero sin duda la inercia es positiva, y en Castilla y León, esto lo adelantamos y es otro run que hay, se habla ya incluso de un hipotético sorpaso al PSOE en términos regionales. Bueno, no sé qué pasará en Castilla y León, pero lo que sí que tienen ustedes que saber es que este resultado en Aragón es el mejor resultado en porcentaje de voto de Vox en unas elecciones hasta el momento. Es decir, el 18% de los aragoneses han votado a Vox y es el mayor porcentaje de voto obtenido en unas elecciones autonómicas, generales o europeas por esta formación política. En Extremadura, se lo recuerdo por si no lo tienen, digamos, en mente, obtuvo el 17%. Han pasado 2 meses, ya va por el 18%. No sabemos qué puede pasar en Castilla y León, no sabemos qué puede pasar en unas generales, pero indudablemente la tendencia está clara. Vox va hacia arriba y el Partido Popular da síntomas, lógicamente, también, por lo que estamos viendo, de cierto estancamiento. Ya no hablamos del PSOE, que está en caída libre. Vamos a escuchar lo que ha dicho Santiago Abascal, nada más conocerse los resultados. A partir de ahora, yo sé que todos ustedes, los periodistas, me van a preguntar, nos van a preguntar durante muchos días sobre nuestros pactos electorales, sobre qué vamos a hacer en Aragón, sobre cuáles son nuestros límites y sobre qué es lo que pedimos. Y quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura. Las sabe toda España, las saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana, también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Muy buenas noches y me despido de nuevo con un recuerdo para los españoles que están padeciendo estas inundaciones. ¡Viva España! Bueno, interesante esto que ha dicho Abascal, porque él habla de cambiar políticas, pero no de entrar en los gobiernos. Por tanto, deja la puerta abierta, Marcos, a cualquier posibilidad. Claro, tú hablabas es una antes, táctica discursiva. Claro, no sabemos qué va a hacer Vox, probablemente le interese quedarse fuera, pero si no consigue cambiar las políticas, pues no sé qué pensarán sus propios votantes, ¿no? Voy a otra cuestión, porque, no, claro, sabemos que pueden entrar, no pueden entrar, pero tú ves la posibilidad de que se bloquee tanto la situación que vayamos a repetición electoral en Extremadura o en Aragón. Es decir, ¿tú crees que Vox
está dispuesta a llevar todo al extremo hasta tal punto de arriesgarse a repetir unas elecciones? En política no importan tanto los hechos, sino el relato. Es decir, depende cómo lo vendas. Si, de hecho, ya están en esa batalla por el relato del Partido Popular y Vox en términos de quién está bloqueando aquí la operación o quién está bloqueando aquí la posibilidad de un pacto. Vox, de un tiempo a esta parte, no es nada nuevo lo que ha hecho Santiago Abascal. Ellos siempre dicen que buscan cambiar las políticas, que no buscan los sillones. Entonces, si ellos logran convencer a su electorado de que la señora Guardiola no va a cambiar las políticas de Extremadura y que, por lo tanto, no pueden pactar con ella, pues ahí tendrían un clavo al que aferrarse para no pactar, en este caso, un futurible gobierno con la señora Guardiola en Extremadura. En Aragón, pues habrá que ver cómo transcurren las negociaciones, pero lo que es un hecho indiscutible es que la situación idónea, la situación idílica para Vox sería conseguir no entrar en los gobiernos autonómicos hasta que se celebraran unas elecciones generales por el desgaste que ya han experimentado cuando entraron en 2023. Quería decir una cosa, Sí, si no, me no, dale, permites. Es muy mínima. Evidentemente lo que tú dices es verdad. Cuanto más se separa del Partido Popular, mejor le va a Vox. Por tanto, yo creo que lo va a poner dificilísimo entrar en los gobiernos. Porque a partir de ahora, y con lo que está pasando, y con lo que puede pasar en Castilla y León, la tentación de Vox es otra vez el reemplazo, sustituir al Partido Popular. A eso que había abandonado hace tiempo, ahora mismo lo recrudece, y yo creo que van a ir a eso. Y por eso todo depende del relato de cómo sepas venderlo a tus electores. Si dices que no, que queremos cambiar las políticas y la señora Guardiola no quiere cambiar estas políticas que para nosotros y para nuestros votantes son indispensables. Le hemos pedido estas consejerías y no está dispuessta a darnos la tabla. Habrá que entenderse con el Partido Socialista. Tiene cierto peligro, porque acordaros que la última vez que pasó eso en España era Ciudadanos, que pensó que podía reemplazar al Partido Popular y al final acabó estrellándose. O sea que cuidado que esto no hay puede dar jugadas la sin vuelta. riesgo, no hay jugadas sin riesgo, pero otra vez estamos en unas elecciones cruciales del 15 de marzo. Otra vez. Y si Vox va en esta línea que decís, vamos al bloqueo más absoluto, es decir, todas las comunidades autónomas completamente bloqueadas, porque hay que Además recordar... no es baladí que las negociaciones en Vox se dirigen desde Madrid y las lleva Montserrat Lluís, que es la adjunta a la Secretaría General, la adjunta a Ignacio Garriga. Es decir, que aquí están hablando de un partido nacional jugando con los intereses nacionales del partido precisamente en las distintas autonomías. Aquí no pinta nada Alejandro Nolasco, aquí no pinta nada el señor Óscar Fernández y aquí no pintará nada el señor Carlos Pollán, sino que quien decide en última instancia es el equipo de Santiago Abascal. Bueno, y hay que recordar que estas elecciones... Con arreglo a lo que mejor convenga al partido a nivel nacional en cada momento. Vale. Hay que recordar que estas elecciones en Aragón se han celebrado porque no hubo acuerdo presupuestario entre Partido Popular y Vox, y por tanto Azcón entendía que por coherencia debía adelantar las elecciones. Al final no le ha salido del todo bien, pero claro, difícilmente, o al menos parece complicado que se pueda entender ahora con Vox si hace 2 meses no pudieron hacerlo para aprobar unos presupuestos. Veremos en qué queda esa pelea, pero la verdad es que el escenario no parece fácil. Vamos a hablar ahora de todo lo demás, de todos los partidos que han quedado con peor resultado que PP, PSOE y Vox, y de los que nos va a hablar Luca Costantini, que está aquí con nosotros también. Luca. ¿Qué tal? Muy buenas. Primero, hablemos de la izquierda esa que tú sueles, analizar siempre muy bien. Podemos, Sumar, Izquierda Unida, aquí venían por separado. ¿Qué ha pasado al final? Bueno, me permito de conectar con lo que se ha dicho hasta ahora. Lo que decía Ketty me parece muy interesante, o sea que el resultado de Podemos hace 10 años es igual al resultado de Vox ahora, o sea, 14 diputados. En aquel momento Podemos cosechó en aquellas elecciones autonómicas 137.000 votos. En estas elecciones Podemos ha sacado alrededor de 6.000. O sea, yo creo que esto nos da, digamos, la dimensión del batacazo de Podemos en ese momento. Pero recuperando también la historia para hablar, digamos, del éxito de Vox en contraluz con lo que fue Podemos. ¿Qué hizo Podemos en el año 2015? Cuando estaba Lambán. Pues en aquel momento Podemos hizo un pacto de gobierno con Lambán, un pacto programático de gobierno con Lambán. 4 años después, Podemos pasó a tener 5 diputados autonómicos. O sea, yo creo que, yo no sé si Vox está estudiando Podemos, en este caso el fracaso de Podemos, pero me da la sensación que sí. Lo que pasa es que estas formaciones que luego tienen, un poder relativo respecto al partido mayoritario de su segmento político, también tienen un dilema que resolver, que es, oye, no puedes estar toda la vida de outsider.
O sea, llega un momento en el que quieras o no, tienes que de alguna manera pues entrar en el juego del poder. Entonces no sé exactamente lo que hará Vox, pero volviendo un poco a lo de Podemos, Podemos es extraparlamentario en Aragón, un resultado tremendo, un resultado muy malo, yo creo inesperado a este nivel, aunque los sondeos efectivamente le daban, o sea, no le daban muchísimas perspectivas. Ha obtenido exactamente 6.000 votos, que son, por supuesto, muchos menos que, por ejemplo, Alvise Pérez, que ha obtenido 17.800. Ninguno está con presencia en el Parlamento, pero la humillación de Podemos ha sido terrible. Ha sido terrible porque además hay que recordar que en los últimos días desfilaron por Zaragoza y en fin, en Aragón toda la plana mayor de Podemos. O sea, Ione Bealara, secretaria general, Irene Montero, candidata in pectore en las próximas generales para Podemos y tal. El propio Pablo Iglesias, que llegó incluso a enfrentarse con Vito Quiles, yo creo que ahora lo entendemos más, o sea, con una estrategia para intentar agitar la campaña electoral, ¿no? Estas cosas sirven un poco para remover a los tuyos. Y sobre todo no les sirvió el famoso anuncio de la regularización masiva de inmigrantes que Sánchez, o sea, le dio, ¿no?, ese famoso regalo, en ese momento fue hace 2 semanas, le dio este regalo, Podemos lo celebró. Luego en esa campaña electoral Irene Montero dijo la famosa frase del reemplazo, o sea, vamos a reemplazar a los fachas, a las personas de derechas con inmigrantes. Intentaron recular, lo publicamos en The Objective, intentaron recular un poco diciendo, bueno, no, que era una burla, era en fin, algo irónico, pero yo creo que también nos da la dimensión de los errores en campaña electoral, en este caso de Podemos, del equipo de Podemos. Por lo que concierne a Sumar, Izquierda Unida, tienen un diputado, salvan los muebles, pero claro, nos estamos dando cuenta de qué significa salvar los muebles, un diputado. O sea, que es de Izquierda Unida, además. Que es de Izquierda Unida. Yo creo que esto es muy interesante. O sea, esto no es una victoria de Yolanda Díaz. No, para nada. Para nada. O sea, Yolanda Díaz, Sumar no tiene estructuras en Aragón. Y el candidato que han sacado las horquillas demoscópicas le daban entre 1 y 2 diputados. Eso significaba que el primer diputado era de Izquierda Unida y el segundo era de Sumar. Como han sacado solo un diputado, los de Izquierda Unida están diciendo, oye, el diputado es nuestro. Si es nuestro, es de nuestra marca política. Esto también es muy interesante porque lo que vamos a ver a partir de ahora, ya lo adelanto y lo iremos contando, es que la figura de Yolanda Díaz en estas elecciones autonómicas queda muy tocada, porque incluso en Izquierda Unida lo que van a decir es decir, oye, ya no suma Yolanda, o sea, ya no aporta votos. Lo que tenemos son los 20.000 que tuvimos en las anteriores elecciones autonómicas, ni más ni menos, y estos son nuestros votos. Son personas, nuestros militantes, nuestros simpatizantes, nuestros fieles. Es decir, para Yolanda Díaz ahora empieza un momento, yo creo, pues un vía crucis muy complicado con, fíjate tú, justo en el día electoral el domingo, Gabriel Rufián dice que ahora va a dar una gira por España, o sea, vaya favor que le han hecho a todos los partidos de la izquierda alternativa, al PSOE. Claro. O sea, Rufián ya sabiendo el batacazo de estos partidos, se postula. Se está aprovechando para decir, soy yo el nuevo Mirlo Blanco de la izquierda para frenar a la extrema derecha. Oye, hay que hablar también, por supuesto, de Junta Aragonesista, que es un partido de izquierda, pero de corte autonómico, que ha pasado de 3 a 6 escaños, y ahí hay una figura que se llama Jorge Puello, que era diputado en las Cortes Generales, pero que de repente ha obtenido un magnífico resultado, o aparentemente es un buen resultado para este partido, ¿no? Hombre. Da la impresión de que ha debido de chupar voto de Podemos, de Sumar, incluso el PSOE, ¿no? Tiene gran prensa. Desde luego, habrá chupado de Podemos y posiblemente el PSOE. Hombre, o sea, es interesante porque, claro, duplica los escaños, por lo tanto es uno de los ganadores de la noche electoral, de 3 a 6, para Junta Aragonesista es un resultado muy bueno, de hecho, en la sede se podía ver la felicidad y tal. Jorge Puello es una figura interesante porque él era un diputado hasta hace muy poco del grupo parlamentario de Sumar y ha sido uno de los que se ha descolgado, uno de los primeros a descolgarse de este grupo parlamentario viendo posiblemente que las perspectivas en el medio plazo pues no eran muy buenas, ¿no? Entonces ha pasado a la política autonómica, en este caso ha vuelto a Aragón. Y además hay que recordar que Jorge Puello era uno de los diputados de Sumar más crítico con Sánchez, o sea, era uno de los que de vez en cuando en las famosas ruedas de prensa semanales que tenemos en el Congreso, pues él, en fin, daba ahí un toque de atención a Sánchez, incluso amagó en un determinado momento, varios momentos o por lo menos dudó de si Sumar tenía que mantenerse en el gobierno
en función de lo que estaban saliendo en cuanto a escándalos de corrupción, en cuanto a problemas del PSOE. Además de él también está Gerardo Pisarello, que es otro que parece que se quiere volver a Barcelona. O sea, estamos en una situación un poco de fuga de cuadros en el grupo parlamentario de Sumar, y Jorge Pueyo, pues de momento ha ganado su puesto. Bueno, de hecho, Jorge Pueyo fue el diputado que auguró que a la legislatura le quedaban muy pocos meses, que dijo que era absolutamente improductiva y criticó o dudó, puso en duda que pudiera continuar si no sacaba adelante unos presupuestos generales del Estado. Y yo creo que esto merece una lectura interesante desde el punto de vista de una izquierda que se considera huérfana, que se ve mermada en sus resultados electorales, en su representación parlamentaria, y que en estos momentos se produzca un tirón, el segundo mayor tirón después del crecimiento de Vox es de un 6 y pico %, el segundo, de un 4 y pico %, es el de Jorge Pueyo, la Chunta. Y fíjate, en este sentido a mí me parece que hay una lectura muy interesante que hacer, teniendo en cuenta y partiendo de la premisa que evidentemente siempre en elecciones nunca hay una reacción unicausal, es decir, son movimientos múltiples de traspase de votos, es decir, en varias direcciones a la vez, pero es verdad que parece, ya veremos los estudios postelectorales que van a ser muy interesantes en estas elecciones de Aragón, que Vox está operando en una primera división, que es la división de los grandes partidos, es decir, Vox ha entrado directamente a competir en un espacio que no le era el propio, y de hecho solo hay más que ver que Vox sube 7 escaños, que son los que bajan Partido Popular y Partido Socialista, 2 el PP, 5 el Partido Socialista, y la Chunta sube 3 escaños en la segunda división, que son los que pierden precisamente el Partido Aragonesista, Izquierda Unida, Podemos. Esto es interesante porque tenemos datos que se están registrando precisamente en las grandes ciudades, y yo creo que esto lo aterriza muy bien, como que el Partido Socialista se sitúa ya a 40.000 votos en toda la región de Vox, a 30.000 solo en la ciudad de Zaragoza, cuarta ciudad de España, y esto es muy relevante, y que se ha dado el sorpaso en Teruel, la segunda ciudad más importante de la región. Se sitúa Vox por delante del Partido Socialista, adelantamiento en este caso, 1.100 votos por delante del PSOE. Y yo creo que esto es muy relevante porque apunta a que Vox está escalando en esto que decíamos antes de que ya no es alternativa. Y una cosa más complementaria, la Chunta, este diputado se lo va a hacer pasar canutas a Sánchez aquí en Madrid, en el Parlamento de Madrid, que va a vender muy caro su apoyo. Por tanto, Sánchez no se puede quedar contento con estos resultados, ni siquiera con los de la Chunta, porque no le agrada lo que ha sucedido hoy. Hay que recordar también, porque no hemos hablado todavía de ello, que Aragón Existe, que es otro partido de ámbito autonómico, ha perdido un escaño, ha pasado de 3 a 2, y el Partido Aragonés Regionalista se ha quedado sin representación. Tenía un escaño y ha desaparecido de las Cortes de Aragón. Y como he dicho antes, Podemos se queda fuera, y Alvise Pérez ha estado a punto de entrar por la provincia de Aragón, por la provincia de Zaragoza, perdón, se ha quedado a solo 1.000 votos prácticamente, porque ha obtenido 17.800, le han faltado 1.000 en Zaragoza aproximadamente para llegar a la barrera del 3% y entrar con un escaño. Ya vamos terminando, me gustaría una última intervención de vuestra parte, y quería llevarme estas elecciones al terreno nacional, Ketty, para preguntarte si tú crees que este resultado en Aragón puede precipitar de algún modo un cambio en los planes de Pedro Sánchez. No, yo creo que no. Yo creo que sean los que sean, porque creo que los planes de Pedro Sánchez tampoco son inamovibles, y que creo que se va recalculando en el GPS en función de la conveniencia electoral que apuntan las encuestas que ellos mismos tienen, no tanto los resultados electorales. Pero yo creo que esto no cambia nada. Ellos son conscientes desde hace ya mucho tiempo que efectivamente el Partido Socialista está en una parábola en descenso, que va cayendo, que tiene una tendencia descendente muy acusada, y evidentemente eso a lo que aconseja, según entienden en el Partido Socialista, es a resistir. Veremos a ver si eso se produce o no se produce, porque ya digo que hay muchas voces internas en el Partido Socialista muy inquietas, muy temerosas, porque la situación es de irrelevancia. Y si esto se produce después de Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, que esas elecciones sí que tienen una relevancia
crucial por, obviamente, la importancia que tiene ser el granero tradicional del Partido Socialista. Eso significa que la hecatombe, ya no solo de Pedro Sánchez en unas generales cuando toquen en 2027, sino del Partido Socialista y de todo su ejército de alcaldes y de comunidades autónomas en mayo de 2027, va a ser un tsunami. No, la verdad es que con estos resultados, en fin, yo entiendo que el Partido Socialista es ya una secta, pero no entiendo a qué esperan los críticos a levantar la voz y a... Porque no los hay, Álvaro. Bueno, hay críticos, Los conocemos a algunos críticos, Sí, pero no se atreven a dar el paso y a decir, oiga, apártese usted que nos vamos a hundir, que el partido desaparece como siga usted al mando. Yo tengo la impresión de que aquí no va a pasar nada, lo decía Ketty y yo estoy absolutamente conforme, no va a pasar nada porque la reacción que va a tener Sánchez con este resultado es la misma que tuvo en Extremadura. Ningunear al candidato anterior y va a ningunear ahora a la candidata que ha mandado a Zaragoza. A mí me da la impresión de que esto va a seguir así. Él va a resistir, va a intentar resistir, le va a dar igual todo, va a ir... Hasta la derrota final. Hasta la derrota final, porque tiene sus objetivos. Tiene sus objetivos quizá a largo plazo, porque quiere resistir judicialmente. Es que esta semana... La semana que ha empezado es una semana importante. Es una semana importante porque va Sánchez al Congreso de los Diputados y Ábalos y el propio Koldo también están en el Supremo. Y ahí es muy importante también lo que va a pasar. Es decir, todo esto engorda la sensación de que su única impresión, su única situación, su única postura es resistir, pase lo que pase, y a costa de lo que sea. Yo la pregunta que me hago es si Sánchez, o sea, el PSOE pierde. Me pregunto si Sánchez también pierde. O sea, yo me pregunto... Hombre, era su candidata, era su portavoz en el gobierno. Yo me pregunto qué debe haber pensado Pilar Alegría cuando hace 2 lunes o 2 semanas el gobierno anunció que iba a hacer una regularización de inmigrantes de más de 500.000 personas, así, sin debate, sin nada. O sea, en plena campaña electoral para Aragón, pone sobre la mesa, sobre la agenda política, una cuestión de esta envergadura y con esta carga polémica. Y la pones sabiendo que uno de los partidos que más se puede beneficiar de este tipo de debate es Vox. Claro. O sea, yo francamente creo que Sánchez, un poco de acuerdo con lo que decía Ketty, está en un planteamiento que es quemar todo lo que está alrededor de Moncloa, les da razonablemente igual siempre y cuando puede poner sus peones a controlar el partido y jugarse al todo o nada en unas elecciones generales donde evidentemente necesita pues lo que está haciendo, ¿no? O sea, elegirse como la gran alternativa pues europea o mundial a una derecha, a la invasión de los bárbaros de la derecha, desde Trump hasta Vox. Entonces yo creo que esta noche en Moncloa no creo que sea una noche muy amarga. No, totalmente de acuerdo con Luca. Yo creo que el proyecto personalista, casi cesarista de Pedro Sánchez, es precisamente a costa de lo que sea, a costa de las autonomías, a costa de quien haga falta. Con Sánchez pierde el PSOE y gana Vox, pero no lo digo porque haya una maniobra articulada para insuflar más votos o para insuflar más fuerza al partido de Santiago Abascal, sino que es una consecuencia necesaria. Cuanto peor, mejor para quien se aprovecha digamos, de una situación de debilidad. Yo creo que los resultados son muy extrapolables incluso a una tesitura nacional. De hecho, los sondeos demoscópicos que recogen la intención de voto a nivel nacional recogen ya un trasvase de 300.000 votantes del Partido Socialista a Vox. Es decir, que aquí, si cada uno es consciente de cuál es su papel, hay una suma, en términos generales, para los próximos comicios. Sobre todo a cuenta de que Alvise Pérez parece amortizado en términos electorales. Si el PP se olvida o se quita de la cabeza la idea de que ha de robar votantes o que ha de pillar votantes en el calado del socialista, en el nicho, perdón, del socialista desencantado, que de facto los está trayendo Vox a muchos de ellos, o muchos de los socialistas desencantados simplemente se quedarán en su casa y se irán a abstención. Yo creo que si el Partido Popular y Vox aprenden a jugar cada uno en su partido, teniendo en cuenta que luego
tienen que meter la misma portería. Es que yo creo que esa es la lectura, yo creo que eso es muy interesante lo que está pasando. Ahora mismo pronunciabas tú la palabra que escuchábamos con tanta insistencia, ¿verdad?, en 2015 y 2016. 2016, atrápalo todo. Es el partido de refugio, el voto castigo, que concentra precisamente ese descontento de una inmensa parte del votante que no viene solo de la derecha, viene de la izquierda, viene del centro, incluso viene de la abstención, del tradicional abstencionista, incluso socialista. Y esto me parece relevante porque estas cifras no son de un partido tradicional cuando se habla de un partido de ultraderecha. No. Estas cifras no son de un partido de ultraderecha, son de un votante refugio, de un voto de castigo. Y de hecho, un votante acrítico, por otra parte, muy acrítico. Sí, pero por eso yo creo que también es muy relevante, ya que hemos centrado también mucho en cada uno de los partidos, pero yo creo que también habrá que hacer una reflexión por parte del Partido Popular si la estrategia que están siguiendo es la más acertada, porque efectivamente yo creo que habrá una parte de su votante que a lo mejor se vea desconcertada por alguna de los movimientos. Al Partido Popular se suele decir que no se le dan muy bien las campañas electorales. Solo hay que ver los trackings, los que hemos ido viendo los trackings a lo largo de la campaña, esa tendencia descendente que se ha producido. Partíamos de unas cifras del entorno del 30-32 escaños y se ha ido bajando hasta 26-28 en la recta final de la campaña. Yo no sé si tiene algo que ver o no tiene que ver, movimientos como los de ese famoso que si café con bitoquiles, que si los meconios, tú lo decías al principio. Bueno, tú dices que no, Marcos, yo no lo sé, no soy estratega electoral. Fue el viernes, ¿no? Solo sé que el Partido Socialista es verdad que a veces tiene una estrategia errática, el Partido Popular, quiero decir, una estrategia errática en las campañas, que empieza de una manera, acaba de otra, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y eso también tendrá que merecer una reflexión. Esto lo he informado además muchas veces en The Objective. En Vox, sobre todo desde hace 3-2 años, se han fijado mucho siempre y han dicho siempre internamente que el espejo es Francia. ¿Y por qué digo esto? Que esto es muy interesante. Porque muchas veces se intenta encasillar o se intenta interpretar en términos ideológicos qué es Vox. Y el espejo, y esto públicamente lo admiten, porque es básicamente a quien ha estudiado más Kiko Méndez Monasterio, que es el asesor de Santiago Abascal, es la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen es un partido que atrae a la clase obrera, que atrae a todos los tipos de estratos económicos, ideológicos. Ese es el espejo con el que hay que empezar a comparar a Vox actualmente. No hay que compararlo ni con AfD, ni con Giorgia Meloni, ni con Donald Trump. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen es ahora mismo, mutatis mutandis, el homólogo de Vox en Europa, en términos ideológicos. Y eso que tienen alguna discrepancia en la que cada vez empiezan a aparecer más, por cierto, porque por ejemplo Marine Le Pen es una abortista y Vox la bandera del aborto por lo tanto la ha abandonado, es una bandera que ya la ha desempuñado. No lo sabemos, porque nunca... Ahora ya no hablan de ella, por eso. Porque nunca Abascal se ha pronunciado sobre ahora eso. Ya no hablan de ella. Lo que es indudable es que la subida de Vox en Aragón no solo se puede, digamos, estudiar en términos de lo que ha perdido el Partido Popular, porque el Partido Popular ha perdido 2 escaños, Vox ha subido 7, aquí algo más pasa, no hay un trasvase de votos del PP a Vox, aquí Vox está llevándose voto de algún otro sitio, no sabemos si de gente que nunca vota y ahora también de repente se anima, de jóvenes que por primera vez votan, o incluso directamente de gente que votaba a la izquierda y ahora se está pasando y de la participación que ha subido. Sí, pero no todo... no tanto como para que solo sea por eso. Eso es. Creo que aquí la subida de Vox es multifactorial, sí, sin duda, indudablemente. sin duda. Y efectivamente lo que suena un poco raro es que el último día de campaña PP y Vox estuvieran a palos completamente en redes sociales en una especie de, en fin, no sé de qué, pero de aquelarre, en donde se estuvieron insultando prácticamente en redes sociales los community managers de uno y otro partido. No sé si es la mejor estrategia ahora para entenderse y formar gobiernos, pero bueno, ya ellos verán qué es lo que hacen. Vamos a dejarlo aquí. Agradezco mucho la participación de todos los compañeros, que habéis estado fenomenal. Luca, Ketty, Marcos, Carlos y por supuesto Paloma, que estaba en la sede del PP. A todos ustedes les agradezco que nos hayan visto. Estaremos aquí de nuevo en próximos programas y, por supuesto, el 15 de marzo, que es la próxima cita electoral en Castilla y León. Elecciones autonómicas que se prevén también apasionantes. Muchas gracias.